El Tila, un psicópata al acecho, que tiene una reedición ahora, un relanzamiento, porque hay un epílogo que es nuevo con una serie de entrevistas y que aparece en un momento donde el tema de la protección de los menores por parte del Estado, a propósito de todo lo que ha sucedido con el Sename, vuelve a tener vigencia. Noelia Zunino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, tú dices, el Tila fue el niño símbolo del Sename en su momento. ¿Por qué? Bueno, porque en la época de los 90 el Tila estuvo en la cárcel de Puente Alto tras varios delitos que cometió. Y en esa época, en los 90, estaban los adultos y los jóvenes, estaban todos juntos. Entonces, cuando llegó Patricio Aylwin, en la Vuelta a la Democracia, decidieron que estos jóvenes tenían que separarse de los adultos. Y empezaron con la idea de hacer centros especializados. Y como el Sename tenía muy mala reputación, se empezó a hacer concursos, a mostrar la vida de estos reclusos desde su vida, no desde de los delitos que habían cometido. Entonces él era el número uno en ganar concursos de canciones, autorretratos que hizo, la gente los medios lo entrevistaban como el niño que podía llegar a rehabilitarse. Incluso cuando ya cumplió condena, trabajó en el Sename como junior. Entonces era el símbolo de que los niños podían rehabilitarse. ¿Y qué pasó como para que finalmente no se rehabilitara y terminara cometiendo esos crímenes atroces y convertido en un psicópata? Lo que pasa es que en la época en que estaba el Tila en Puente Alto no había programas específicos para tratarlo. Se le hicieron incluso unos estudios psicológicos en donde ya se notaba que tenía ciertos rasgos psicopáticos, pero como era menor de 18 años todavía no se lo podía tratar como psicópata. Y como estaba recién empezando todo esto, no se tomó mucho en cuenta. Y cuando él salió, se quedó sin nada. O sea, tenía, claro, era el número uno en concursos. De hecho, cuando hicieron nuevos centros, él fue uno de los protagonistas en una obra de teatro, que incluso en el libro están las fotos donde está en ese entonces el senador Sebastián Piñera, está el ministro Francisco Cumplido, y él ahí dando un discurso de que ellos son chinos en China y que deben entenderlos como personas que son con toda su historia y no como gente anexa que viene como extraterrestres. Él hablaba mucho de que él sentía que la sociedad los veía como extraterrestres y en realidad vivían en un contexto muy complejo que los políticos no entendían. Ahora, de alguna manera, Noelia Zunino, ustedes al reeditar este libro quieren como denunciar o poner la atención en cómo un niño, un menor que durante su época que vive con la familia o que tiene una familia disfuncional, donde el Estado no se hace cargo, finalmente puede terminar en un extremo como el Tila. ¿Esa es la idea? La idea es mostrar, yo creo que es de los libros vigentes que cuenta la historia del Sename desde la década de los 80. O sea, es importante entender lo que está pasando hoy, tiene toda una historia detrás. Y el Tila es un símbolo de eso que no se hizo. Lo que fracasó. Lo que fracasó. O sea, lo que no funcionó antes de que él llegara a convertirse en un psicópata. ¿Se podría haber evitado eso? Se podría haber evitado si se intervenía a tiempo, y es algo que no se hizo. Obviamente que todo mejoró, porque ahora los jóvenes no están tan cerca de los adultos, hay una nueva ley de responsabilidad penal que antes no existía, se los trataba como adultos si se daban cuenta que, o sea, si se corroboraba que habían cometido delitos. Hay un cambio, pero en el tratamiento de cómo se intervienen a estos jóvenes no ha variado mucho. Por ejemplo, él decía a la gente del Sename que los ayudó, que él sintió que llegaron, que le tiraron una soga para que subiera una gran muralla. Y cuando llegó a esa muralla, él se atrevió, llegó a esa muralla y no había nada. Y el año pasado me tocó reportear un tema de un niño que había estado en el Sename, 1 año y medio, 18 meses, y me contó algo muy similar. Me dijo que él aprendió a hacer mosaico, que aprendió canciones de violín, y se sabía Yesterday, Luchini estaba todo orgulloso de eso, y dijo, y yo salí y no tenía violín para tocar. Entonces, ¿de qué me sirvió eso?
A eso están enfocados los programas, no están enfocados a una reinserción de verdad. Ahora, estamos conversando con Noelia Zunino, que periodista, una de las autoras entonces de este libro, El Tila, un psicópata al acecho, llamando la atención entonces de cómo todo el sistema de protección a los menores, cuando falla, puede terminar con estas consecuencias. ¿Tú nos podrías relatar un poco cómo fue esa infancia tan difícil de El Tila? Bueno, él nació en la José María Caro. Es de una familia, de una mujer que se llama Matilde, que le decían la Tila, por eso él es conocido como el Tila. La prensa se lo puso cuando fue conocido como el psicópata de la dehesa. Y era una familia bastante disfuncional. El papá se fue, no lo conoció durante mucho tiempo, no tuvo contacto con él durante mucho tiempo. Le pegaban, vivía con unos tíos, la mamá lo vestía de mujer. Los vecinos nos contaban que era una infancia bastante ¿Y por sufrida. qué lo vestía de mujer? Porque, ella es esquizofrénica, entonces quizás por eso, no sabemos bien. Pero a los 4 años, por primera vez lo detuvieron por vagancia, porque andaba mucho en las calles solo 4 años. Y después el papá tomó un poco las riendas de este asunto y lo llevó a Raumén, una localidad en Valdivia, donde una tía se hizo a cargo. Nosotros fuimos allá y nos contaban que su vida fue muy dura también, porque le pegaban si te traía los zapatos sucios en una localidad donde llueve casi todo el año y donde es tierra, pura tierra, no hay cemento. Y él también lo relataba, que fue una vida bastante difícil. Y después volvió acá, y ahí ya como adolescente, y ahí empezó ya a cometer los primeros delitos. ¿Cuánto tiempo estuvo las primeras estadías en la cárcel? Estuvo en algunos centros, en un centro de San Miguel, después estuvo en la cárcel de Puente Alto. En realidad él estuvo la mitad de su vida preso, porque después pasó a Colina, luego salió y en 2 semanas cometió 3 crímenes, que fue violación a distintas parejas, y ahí fue conocido como el psicópata de la dehesa, y además descuartizó y mató a una vecina de él, entre medio. Crímenes horrorosos. Sí. Ahora, insisto, en las entrevistas que tú hiciste, que ustedes hicieron para este epílogo, abordan esta posibilidad de que tal vez si hubiera intervenido antes, no se habría llegado al extremo que llegó este muchacho, el Tila, a convertirse en ese criminal. Todos hablan de eso. De hecho, hay un comité. Hay un comité de la Cámara de Diputados que sacó conclusiones el año pasado, las mostraron, y Pablo Lorenzini lo entrevistamos, él era el presidente de este comité, y nos decía que tanto el Tila como el Cizarro, por ejemplo, son casos que muestran lo que no ha funcionado, pero que se podrían tratar, o se podría haber hecho algo si se trataba con tiempo y con antelación y se hubiese dado cuenta y hubiesen hecho cosas importantes con ellos, cosas que no hicieron. Ustedes sí entrevistaron incluso a Ricardo Lagos Escobar. Entrevistamos a Ricardo Lagos Escobar porque en su mandato empezaron a gestarse el primer borrador del proyecto de la ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces él nos contaba que, claro, se daba cuenta que había que hacer algo porque todavía estaban los jóvenes con los adultos mezclados en las cárceles, una ley tutelar en donde un juez decidía si eran imputables o no. Entonces se hizo este primer trabajo del proyecto de ley que se implementó finalmente en el primer mandato de la Michelle Bachelet. Claro. Ahora, Noelia, al final, bueno, esto estaba ya en la primera edición, que son los escritos de Roberto José Martínez Vázquez, conocido como el Tila, y él habla, por ejemplo, de las pastillas que le daban, él estaba medicado. Cuando estuvo en la cárcel, ¿sí? En la cárcel él sufría un poco de síndrome de abstinencia porque no tenía las drogas con las que él se drogaba, y necesitaba le daban pastillas para dormir porque ya con este síndrome de abstinencia no podía dormir. Y cada vez se fue deprimiendo aún más. Entonces él lo que encontró como una vía de escape, porque pasaba 22 horas encerrado, después salía al patio y volvía a estar encerrado porque era un preso de alta seguridad. ¿En la cárcel de alta seguridad? Sí, él empezó a escribir como una forma de vía de escape.
Y eso es lo que está en el libro, que son cartas que le escribía a su polola, canciones, le escribió también al entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza. ¿Qué le decía al ministro? Un poco le recriminaba de que él estaba ahí porque era producto de la sociedad y porque nadie lo había ayudado y porque cuando lo ayudaron finalmente lo dejaron solo y no le tendieron la mano. O sea, él era consciente de eso y es una manera de rebeldía, pero en uno de los escritos, por ejemplo, a su polola, me parece que es: ojalá no hayan molestado a tu familia, los hueones aprovechadores, que si me tuvieran frente a ellos no se atreverían ni a levantar la voz. No sé a quién se refería, si a la prensa. A los periodistas. A los periodistas, ya. Recuerda que en ese tiempo estaban todos detrás de este psicópata. Después dice en otro párrafo: hay algunos hueones como el ministro de Interior que juran de guata que soy extranjero o extraterrestre, porque les conviene pensar eso a reconocer que soy el producto de las represiones en vez de las consideraciones que he recibido en mi desarrollo de parte de las instituciones que me han acogido, sin considerar que tener que recurrir a la supuesta beneficencia fue por no tener una familia. O sea, él era reflexionaba bastante sobre su propia historia. Sí. Era una forma de justificarse también. Claro, pero él dice después: yo no me escudo en eso porque sé que si hice algo fue por dinero y por rabia. Cuando muera, querida amiga, noble amiga, espero que nadie me llore y ojalá todos se sientan aliviados de haberse librado del bastardo que fui, incluso contigo. Mi escudo y mi consuelo es saber que es como en la fábula de la ranita y el escorpión, o sea, cuestión de carácter. Entregar, por favor. Decía. O sea, él de todas maneras tenía bastantes, ¿cómo te puedo decir?, recursos, entre comillas, intelectuales o referencias, como para llegar a tener este tipo de reflexiones. Siempre Curioso. tuvo mucha habilidad con las palabras y con la escritura. Desde chico ya en Reunén nos decían que era bueno para la oratoria, que llamaba la atención por eso. Lo mismo fue en Puente Alto y cuando estaba en Colina fue una subida de escape. Ahora, para terminar, Noelia, ¿qué esperan ustedes de lograr con esta reedición, con este epílogo lleno de entrevistas? Mira, nosotros el tema lo seguimos hace más de 10 años, entonces para nosotros es importante este libro porque muestra esta realidad del Sename, su historia, y no es solo una responsabilidad política. Por ejemplo, la presidenta anunció esta separación del Sename, que ya la había anunciado, incluso está en el libro, en el año 2009, cuando fue conocida la historia del CISAR. O sea, hay cambios, pero falta, además de esta responsabilidad política, también una responsabilidad social. Yo creo que a la gente no le está importando tanto el tema de los niños. Y qué bueno que está haciendo ruido ahora. Claro, porque esto es como que pasa en un sector marginal, a mí qué me importa, claro, una cosa así. Y sobre todo ya los niños de hogares de protección llaman la atención, menos llaman la atención los jóvenes que delinquen. Bueno, este libro entonces, que editan conjuntamente la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Editorial Catalonia, es muy interesante entonces la historia de el Tila, con este epílogo entonces, con muchas reflexiones sobre cómo podemos hacer algo como sociedad, qué podemos hacer para antes de que los menores para que no haya más tilas, para que no terminen convertidos en estas especies de tila, ¿no? Gracias, Noelia Zunino, por conversar con nosotros. Que te vaya bien. Igual, gracias.